Me paré en la cocina, el aroma del café preparado flotaba en el aire cuando las palabras de Arthur cortaron la calma. Como un cuchillo, Evelyn, hemos decidido vivir con Ethan y Lisa, así que debes dejar su voz, una vez cálida y amorosa, ahora con un tono escalofriante. Finalmente, parpadeé incrédulo, la habitación giró ligeramente mientras intentaba comprender sus palabras. Lisa, parada a su lado con los brazos cruzados, intervino con una mueca de desprecio. Sí, ya es hora de que no haya sido más que una aprovechadora. Evelyn, una aprovechadora. Había sido la columna vertebral de las finanzas de esta familia durante años mientras Arthur desempeñaba el papel del artista en apuros, y ahora mi mirada pasó de Arthur a Lisa y luego de regreso a Arthur. Él evitó mis ojos, su rostro y su máscara. Sin emociones, la ira y la incredulidad se agitaron en mi estómago. ¿Es esto una especie de broma de mal gusto? Le pregunté con voz temblorosa. No es broma, Evelyn, creemos que es lo mejor para todos. Arthur dijo que su tono carecía de calidez. Una vez conocí al hombre con el que me casé, al hombre con el que construí una vida, ahora me estaba desalojando de mi propia casa con la ayuda de la esposa de nuestro hijo. Lo absurdo de todo esto era abrumador. Quería gritar y gritar para hacerles ver la injusticia, pero todo lo que pude reunir fue una risa hueca. Te arrepentirás. Dije las palabras saliendo más frías que tenía la intención de que los ojos de Arthur finalmente se encontraran con los míos, pero no había ningún remordimiento, solo una mirada en blanco. Solo empaca tus cosas y vete, Evelyn, es lo mejor. Miré alrededor de la cocina, el corazón de nuestra casa, donde había cocinado innumerables comidas, donde habíamos compartido tantos recuerdos, y ahora me estaban echando como a un invitado no deseado. Me iré. Dije con voz firme a pesar de la agitación interior, pero recuerda esto, Arthur, te arrepentirás este día. Me di vuelta, los dejé parados en la cocina y caminé hacia nuestra habitación. Empaqué una maleta con ropa y essentials, agarré mi computadora portátil del trabajo, la libreta bancaria y algunos objetos de valor, y me dirigí hacia la puerta. Mientras pasé la sala los vi sentados juntos, ya borrando mi existencia de sus vidas. ¿Crees que has ganado?, dije deteniéndome en la puerta, pero esto no es el final, es solo el comienzo. Sin esperar respuesta salí por la puerta, cerrando detrás de mí con una finalidad que resonó en mi corazón mientras conducía hacia un hotel cercano. Mi mente se aceleró con planes y posibilidades. Pensaron que podían descartarme, pero se equivocaron. Yo era Evelyn Carter y no caería sin luchar esta traición para no quedar impune. Me registré en el hotel y me recosté en la cama mirando al techo. Los acontecimientos del día se repetían en mi mente, alimentando un fuego dentro de mí. Habían desatado algo en mí, algo feroz e inquebrantable. Reconstruiría mi vida, no sin antes hacer seguro que Arthur y Lisa entendían la gravedad de su error. Me habían subestimado y ese fue su mayor error. Mientras me sumergía en un sueño inquieto control de mi vida y hacerlo RU. El día que se cruzaron Evelyn Carter, la noche en el hotel fue inquieto. Cada tic-tac del reloj un recordatorio de mi vida destrozada en la tenue luz del amanecer. Recuerdos inundados de agridulce y agudo. Conocía Arthur cuando la vida era más simple, lleno de sueños y posibilidades. Él era un diseñador gráfico con una chispa creativa que encendió algo en mí. Nuestro noviazgo fue un torbellino, una mezcla de pasión y promesa. Nos casamos jóvenes y pronto apareció Ethan completando nuestra pequeña familia. Pero el tiempo tiene una manera de erosionar incluso los cimientos más sólidos. El impulso que alguna vez fue apasionado de Arthur por su trabajo se redujo a la complacencia. Continué trabajando en una empresa de fabricación de alimentos. Mi carrera progresó de manera constante. Fue mi salario lo que nos mantuvo a flote, especialmente cuando Arthur decidió dejar su trabajo estable para dedicarse a un trabajo independiente. ¿Estás seguro sobre esto, Arthur?, le había preguntado con preocupación, entrelazando mis palabras. Él estaba confiado, casi desdeñoso. Conseguiré trabajo de mis contactos. Además, lo estás haciendo muy bien con tu trabajo. Mi trabajo, al que casualmente se refirió como un trabajo paralelo, era el sustento de nuestras finanzas. La ignorancia de mi valor profesional era una brecha cada vez mayor entre nosotros. Fue durante este tiempo que la madre de Eleanor se convirtió en una parte central de nuestras vidas. Su salud estaba fallando y yo me encontré asumiendo el papel de su cuidadora. Parecía natural que ella fuera parte de la familia. Después de todo, pero la falta de participación de Arthur fue un trago amargo. ¿Por qué no ayudas más con tu madre?, una vez pregunté con frustración evidente en mi voz.
Sus necesidades nunca se referían a Ellen ni a mí mientras yacía en la cama del hotel. El dolor de años de ser infravalorado y pasado por alto hervía a fuego lento dentro de mí. Habían tomado mi amabilidad por debilidad, mi silencio por sumisión. Pero nada más les mostraría la fuerza de una mujer despreciada. Una mujer que lo había dado todo solo para ser descartada. Mi plan comenzó a tomar forma con la luz de la madrugada. Era hora de que Arthur y Lisa enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Pensaron que habían eliminado un problema de sus vidas. Pero en realidad había encendido un fuego. Comenzaría con las finanzas de Arthur. Era hora de que aprendiera el verdadero valor del dinero que traje a nuestra casa. Sabía que su trabajo independiente no era tan lucrativo como él pretendía. Su orgullo se desmoronaría bajo el peso de las realidades financieras y Lisa, con su engreído sentido de derecho, aprendería que sus acciones tenían repercusiones. Recordé su desdén, sus palabras condescendientes. No tenía idea de las luchas y sacrificios que había hecho por esta familia. Me levanté de la cama. Una nueva determinación corría a través de mí. No lo haría. Ser víctima de su crueldad, sería el arquitecto de su merecido. Cuando el sol saliera arrojando un cálido resplandor a través de la ventana, sentí una sensación de empoderamiento. Evelyn Carter ya no era solo un nombre, era un símbolo de resiliencia y retribución que habían subestimado. Pero pronto aprenderían el costo de su traición. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia y lo tendría sin importar lo que fuera necesario. Los primeros rayos de sol trajeron claridad y resolución. Salí del hotel con un solo objetivo. Tenía en mente comenzar mi plan de retribución cuidadosamente elaborado contra Arthur y Lisa. Regresar a casa para recoger el resto de mis pertenencias fue un movimiento calculado. Necesitaba ver a Arthur para evaluar sus reacciones y alimentar el fuego de mi resolución. La casa se sentía diferente cuando entré. Lo que sea que necesites. Mientras avanzaba por la casa los recuerdos se burlaban de mí, pero los dejé a un lado. Este no era momento para sentimentalismos, era un momento para la acción. En nuestro dormitorio rápidamente clasifiqué nuestra vida compartida, compartimentando las emociones, enfocándome en la tarea: ropa, artículos personales, algunos documentos. Fui metódico, sin dejar rastro de mí detrás. Arthur se quedó en la puerta mirando a Evelyn. ¿Estás segura de esto? Su pregunta fue una mezcla de confusión y un leve toque de preocupación. Era casi ridículo. Hiciste tu elección. Arthur ahora vive con eso. Respondí sin admirarlo. Pude sentir su mirada sobre mí, pero no vacilé. Este era el hombre que me había subestimado y que me había expulsado de mi propia vida. Lo miré fijamente con una sonrisa amarga en mis labios y luego, sin pensarlo dos veces, lo dejé en la cómoda, un recordatorio de lo que había perdido mientras llevaba mis pertenencias al auto. La voz de Arthur me detuvo. Evelyn, sobre las finanzas. Volví para mirarlo a los ojos. ¿Qué pasa? Es posible que necesitemos discutir cómo manejaremos las cosas en el futuro. Ahora estás preocupado por las finanzas. Mi voz estaba teñida de sarcasmo. No te preocupes, Arthur, te las arreglarás. Después de todo, solo era un trabajo paralelo. Recuerda que su expresión vaciló. Culpa y comprensión amaneciendo, pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Me alejé sin mirar atrás. El capítulo de Arthur y yo firmemente cerrado, pero esto era solo el comienzo. Mi mente se aceleró con planes cada uno más satisfactorio que el anterior. Conocía las debilidades de Arthur: su orgullo, sus finanzas, su comprensión superficial de mis contribuciones. Las usaría a mi favor. Él aprendería por las malas el valor de lo que tan cruelmente había descartado, y Lisa, su arrogancia sería su perdición. Me aseguraría de ello. Ella pensó que podría entrar en mi vida, tomar mi lugar sin consecuencias. Ella estaba muy equivocada. Encontré un pequeño apartamento, un refugio temporal, mientras planeaba mis próximos movimientos. Era modesto, pero suficiente para mis necesidades. Mientras desempaquetaba la realidad de mi situación, me hundió. Estaba solo, pero también era libre, libre para reconstruirme, libre para exigir venganza, libre para ser la mujer que debía ser. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama en mi nuevo apartamento, sentí una oleada de empoderamiento. Me habían llevado al límite, pero había emergido más fuerte y decidida. Evelyn Carter lo haría. Ya no sería una víctima, ella sería una fuerza a tener en cuenta. Instalada en mi nuevo apartamento, elaboré una estrategia para mis próximos movimientos. El primer paso fue confrontar la fachada financiera que Arthur había construido. Era hora de que enfrentara la realidad de nuestra situación, la realidad que él tanto convenientemente ignorado. Empecé por asegurar mis activos financieros. Transferí mis ahorros a una nueva cuenta, asegurándome de que Arthur no tuviera acceso. Este era el dinero que había ganado con tanto esfuerzo y no dejaría que lo desperdiciara más.
Carter me aseguró su voz firme y segura. Sentí una sensación de que Sabía tenía un profesional de mi lado. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de justicia. Unos días después recibí una llamada de Arthur. Su voz era tensa, un toque de desesperación arrastrándose en Evelyn. Tenemos que hablar sobre el divorcio y las finanzas. Creo que nos apresuramos en esto, tal vez, puedo resolver las cosas. Su súplica fue patética, un marcado contraste con el hombre confiado que una vez conocí. Resolver las cosas, me echaste Arthur, tomaste tu decisión. Él se estremeció ante mis palabras, pero no sentí ninguna simpatía. Esta era la cama que él había hecho. No puedo permitirme el divorcio, Evelyn, no con mi situación financiera. ¿O ahora lo admites?, me quejé, mi voz mezclada con desprecio. Finalmente estás enfrentando la realidad. Los ojos de Arthur recorrieron el café, su orgullo herido. Pensé que podríamos llegar a un acuerdo sin abogados. Se inclinó en mi mirada firme. ¿Quieres un acuerdo? Bien, quiero $10,000. Ese es mi precio por un divorcio amistoso. La cara de Arthur palideció. $10,000. No tengo esa cantidad de dinero. Ese no es mi problema. Arthur, me querías. Fuera, pagas el precio por él. Que luchó palabras. Su fachada se está desmoronando. Veré qué puedo hacer. Me levanté de la silla raspando el suelo. ¿Tienes una semana, Arthur? Una semana para darme lo que me deben. Cuando salí del café, pude sentir los ojos de Arthur sobre mí, pero no miré hacia atrás. Esto era más que una simple transacción financiera, era una declaración. Ya no era la mujer que él podía manipular y descartar en mi apartamento. Me permití una pequeña sonrisa. Las tornas estaban cambiando. Arthur finalmente estaba entendiendo el costo de su traición, y esto fue solo el comienzo. Había más por venir y me aseguraría de que pagara cada centavo de la deuda emocional que me debía. La semana después de confrontar a Arthur fue un torbellino de actividad. Encontré consuelo en la acción. Cada paso, un paso hacia recuperar mi vida, pero la verdadera prueba llegó cuando Arthur llamó para organizar el intercambio de los $10,000 que nos conocimos en el mismo café, un espacio público donde las emociones no podían controlarse fácilmente. Temblando ligeramente, esto es todo lo que pude entender, dijo su voz apenas por encima de un susurro. No conté el dinero allí, no necesitaba la mirada en sus ojos. Me dijo que estaba todo allí. ¿Considera esto el final de nuestro capítulo, Arthur? Cuando me giré para irme, pude sentir su mirada pesada en mi espalda, pero me alejé sin dudarlo. Esto fue más que una transacción financiera, fue una recuperación de mi dignidad en mi apartamento. Conté el dinero. Cada factura era un testimonio de mi resistencia. Un pago inicial para mi nueva vida, pero no era el final de mi plan, todavía no. El siguiente paso era la traición de Ethan y Lisa. Arthur era una cosa, pero su complicidad dolía más profundamente. Era hora de que enfrentaran sus propias consecuencias. Unos días después se presentó la oportunidad. Ethan llamó con voz tensa: mamá, tenemos que hablar. ¿Puedes venir? Estuve de acuerdo, con curiosidad por saber qué provocó su repentina solicitud en su casa. La atmósfera era tensa. Ethan se movía nerviosamente mientras la arrogancia habitual de Lisa fue reemplazada por inquietud. Mi tono neutral: se trata de papá. Ethan comenzó a evitar los míos. Hyun en un mal lugar financieramente, podríamos perder la casa. Lisa intervino con su voz mezclada con frustración: y es tu culpa con esa ridícula demanda de dinero. Mi corazón se endureció ante sus palabras. Mi culpa, me echaron de mi propia casa. Lisa, ¿esperabas que me fuera sin nada más que somos familia? Ethan intervino, una nota de desesperación en su voz. Familia, me burlé. La familia no se trata entre sí como tú me trataste. El rostro de Lisa se enrojeció y su fachada se desmoronó. Bueno, ¿qué esperas que hagamos ahora? Has tomado todo. Mantuve mi resolución inquebrantable. Esperas simpatía de mi parte. Tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellos. Cuando me fui, podía escucharlos discutir. Sus voces eran una mezcla de culpa y arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para disculparme. Habían mostrado su verdadera cara y ahora enfrentaban las consecuencias en la soledad de mi apartamento. La venganza había traído satisfacción, sí, pero no había llenado el vacío dejado por mi familia destrozada. Pero sabía que no había vuelta atrás. Este era mi camino ahora y tenía que llevarlo hasta el final. A medida que pasaban los días, mi vida se asentaba en un nuevo ritmo, maravilla definido por la independencia y la fuerza, pero el acto final de mi plan permanecía. Era hora de exponer la verdadera naturaleza de Arthur y Lisa para traer su engaño a la luz. Empecé indagando en los asuntos
financieros de Artur no era difícil, su desesperación lo había vuelto descuidado. Descubrí un rastro de deudas, inversiones pobres y lo más sorprendentemente evidencia de una aventura era la munición que necesitaba. Enfrenté a Artur una vez más. Tiempo en su oficina era un lugar donde se sentía en control, pero estaba a punto de romper esa ilusión. Artur, tenemos que hablar, dije con voz tranquila pero asertiva. Cuando entré a su oficina miró hacia arriba, la sorpresa grabada en su rostro. Evelyn, ¿qué estás haciendo aquí? Sé sobre la aventura de Artur y las deudas, dije viendo cómo su rostro perdía el color. Eso es ridículo, tartamudeó, pero la culpa en sus ojos lo traicionó. No insultes mi inteligencia, tengo pruebas, contrarresté mis palabras. Agudamente se hundió Artur su silla, la fachada de confianza desmoronándose. Evelyn, por favor, hablemos de esto. No hay nada de qué hablar, has hecho tu cama, ahora acuéstate en ella. Mis palabras fueron frías, un reflejo del vacío que había dejado en mí corazón. Salí de su oficina dejándolo solo, guisado por su culpa y miedo, pero mi plan no estaba completo. Lisa, fue la siguiente. Voz teñida con sospecha, se trata de Artur y tú, dije encontrando su mirada. Tu papel en todo este lío. Lisa se movió incómoda. No sé de qué estás hablando, pero lo sabes, respondí. Alentaste las decisiones de Artur pensando que te beneficiaría, pero ahora eres igual de responsable de Fallout. La fachada de Lisa se rompió, su compostura perdiendo. No puedes culparme por todo lo que puedo y hago, tú eras parte de esto. Lisa, no puedes escapar de eso, respondí, mi voz firme. Lisa miró hacia otro lado. Incapaz al encontrar mi mirada, ella sabía la verdad incluso si no podía admitirla. Cuando salí del café sentí una sensación de cierre. Había expuesto su engaño, su egoísmo. Ellos tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones tal como yo había enfrentado las mías en los días que siguieron. Las consecuencias de mis revelaciones fueron un duro golpe. El caso de Artur se hizo público, su reputación quedó empañada. Lisa quedó atrapada en el fuego cruzado y enfrentó su propia serie de desafíos. Su matrimonio con Ethan se vio tenso bajo el peso de la verdad. Observé desde la distancia, con el corazón apesadumbrado. Sin embargo, vindicado, me habían subestimado, pero les había mostrado la fuerza de mi determinación. Pero en The Quiet Moments no pude evitar preguntarme si el precio de la venganza era demasiado alto. Había recuperado mi dignidad, pero ¿a qué costo la familia que una vez amé? Ahora era una víctima de la guerra que había librado en las semanas posteriores a mi confrontación con Artur y Lisa. Las repercusiones de sus acciones y las mías comenzaron a desarrollarse a plena vista. La casa que una vez resonó con nuestras risas ahora se alzaba como un silencioso monumento a Broken sueños y traición. La carrera de Artur sufrió mucho por el escándalo que sus clientes dejaron sin querer asociarse con un hombre cuya vida personal estaba en ruinas. Sus problemas financieros, una vez escondidos detrás de un velo de orgullo, ahora quedaron al descubierto para que todos los vieran. Lisa, por otro lado, se encontró a sí misma. Aisló su matrimonio con Ethan tenso hasta el punto de ruptura cuando la verdad de su manipulación y codicia salió a la superficie. Los círculos sociales que una vez la recibieron ahora le dieron la espalda dejándola enfrentar sola las consecuencias de sus acciones. Escuché a través de conocidos mutuos que Ethan se había mudado. Incapaz de hacer frente a las continuas peleas y la dura realidad de su situación, Lisa, una vez tan llena de confianza y desdén, ahora era una sombra de lo que era antes. Y luego estaba Artur, me llamó una noche. Su voz era una mezcla de tristeza y desesperación. Evelyn, y lo siento por todo. Con la voz quebrada, no eres el único que le paga a Artur, todos lo somos, respondí, el peso de nuestro dolor colectivo pesado en mi voz. Terminamos la llamada sin ninguna promesas de reconciliación, solo el sombrío reconocimiento de nuestra historia compartida y su doloroso final. En el después encontré consuelo en mi nueva independencia. El dolor del pasado todavía estaba ahí, un dolor sordo que fluía y refluía con los días, pero también había una sensación de libertad, una liberación de las cadenas de un matrimonio sin amor y del engaño asfixiante que había llegado. Con eso, mientras reconstruía mi vida pieza por pieza, me di cuenta de que la venganza, aunque dulce, también era agridulce. Me había dado un cierre, sí, pero a un costo. La familia que una vez aprecié ahora era solo un recuerdo, una lección aprendida de la manera más difícil posible, pero la vida tiene una forma de avanzar y yo también encontré alegría en las pequeñas cosas, en los momentos tranquilos de soledad, en los nuevos comienzos que cada día traía. Las cicatrices del pasado permanecían pero ya no me definían. Yo era Evelyn Carter, una mujer que había enfrentado sus demonios y emergí más fuerte. El viaje había sido largo y lleno de dolor, pero había sobrevivido y en esa supervivencia había encontrado un nuevo sentido de mí mismo, un nuevo propósito. Cuando miro hacia atrás ahora me di cuenta de que la mayor venganza no estaba en la caída de Artur y Lisa, pero en el ascenso de mi propio espíritu. Al final no solo sobreviví, sino que prosperé.